Tengan muy buenos días, estimados alumnos y alumnas de quinto año de secundaria. Ya estamos en la semana número 8 del tercer y último trimestre, que empieza del lunes 23 y termina el día sábado 28. En esta semana número 8 vamos a ver una semana del repaso de lo que hemos realizado en la semana número 5, en la semana número 6 y en la semana número 7. Nosotros hemos trabajado ya lo que es el verbo y lo que es el adverbio, ¿cierto? Lo recordamos muy bien que hemos trabajado esos temas, el verbo y el adverbio. Una categoría gramatical variable, como es el verbo, porque nos presenta morfemas gramaticales, y el adverbio, que no acepta morfemas gramaticales, es decir, una variable y una invariable. Empecemos a recordar que habíamos hablado ya nosotros de lo que es. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una categoría gramatical, siempre lo estudiamos o lo hablamos desde los criterios semántico, morfológico y sintáctico. Desde el punto de vista semántico, hay que recordar que el verbo es la palabra que expresa acción, estado, emociones, entre otras muchas cosas, de los seres, ¿cierto? De los seres. Desde el punto de vista semántico, es decir, expresa muchísimas cosas y no solamente acciones como se nos hablaba en la primaria. Desde el punto de vista morfológico, posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis y anterioridad. Como se dan cuenta, es la categoría gramatical variable que más accidentes gramaticales nos presenta. Eso es en cuanto al punto de vista morfológico. Porque en cuanto al criterio sintáctico, pues vamos a recordar que desde el punto de vista sintáctico funciona como núcleo de la oración, es decir, es la parte fundamental o más importante de una oración, porque recordemos de que nosotros no podemos catalogar que estamos frente a un verbo, a una oración, si es de que no hay verbo, ¿cierto? Si es de que no hay verbo. Entonces hay que recordar de que es la parte más importante de una oración, que es el verbo. Ese es el criterio sintáctico. Y vamos a ver su estructura, ¿cierto? Dentro de su estructura decíamos de que el verbo tiene tres partes básicas: la raíz, la característica y la desinencia. ¿Cierto? La raíz o lexema es cuando conjugamos al verbo modelo. Las características que contienen los accidentes exclusivos del verbo, el tiempo, perspectiva, modo, aspecto, voz o diátesis, decimos accidentes exclusivos porque ninguna otra categoría gramatical los presenta. Y la desinencia, que contiene los accidentes no exclusivos del verbo, como es número, persona, porque eso sí nos presentan otras categorías gramaticales y no solamente el verbo. Entonces, luego hablamos de los que son los tipos de verbos. Los tipos de verbos. ¿Sí? Hay que recordar que de los tipos de verbos hablamos de una clasificación sintáctica. En esta clasificación sintáctica vamos a tomar en cuenta la alusión léxica hecha por el verbo y el tipo de adyacente que puede unirse a él. Así hay que recordar a los verbos copulativos y a los verbos no copulativos, como estamos observando en pantalla. Hay que recordar que los verbos copulativos son verbos de significado casi vacíos, cuya alusión léxica necesita ser precisada por un atributo. Ya recuerden que es un verbo que carece de significado y siempre va a necesitar la ayuda de complementos oracionales para completar un sentido completo de la oración. En este caso es un atributo, ¿cierto? Porque un verbo copulativo une a un sujeto con su respectivo atributo. Y hay que recordar que nosotros tenemos verbos copulativos por excelencia, como son ser, estar y parecer, ¿cierto? Son verbos copulativos por excelencia. Luego, en los verbos no copulativos, hay que recordar que son verbos cuya alusión léxica es más completa. Es decir, ellos por sí solos sí pueden formar todo lo que es un predicado, y es por esta razón que a los verbos no copulativos también
se les conoce con el nombre de predicativos. También se les conoce con el nombre de predicativos. Entonces, dentro de los verbos no copulativos, vamos a tener a los siguientes tipos de verbos. A los verbos transitivos. ¿Qué es un verbo transitivo? Hay que recordar que los verbos transitivos nos indican que la acción se desenvuelve sobre un ente que sintácticamente desempeña la función de objeto directo. Es decir, cuando yo vea que dentro de mi estructura del sintagma verbal o del predicado, si al verbo lo acompaña un objeto directo, pues automáticamente vamos a decir de que estamos frente a un verbo transitivo. Luego tenemos a los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos, la alusión léxica es completa, pero podrían aparecer adyacentes como objeto indirecto, objeto proposicional o circunstancial. Es decir, aquí la oración puede tener cualquier otro elemento oracional, pero menos objeto directo. Es decir, si es de que no tiene objeto directo y puede tener un complemento, un objeto indirecto, un objeto preposicional, como nos dice la teoría, pues hay que recordar de que estaríamos frente a un verbo intransitivo. Entonces es muy fácil. Si es de que mi oración tiene objeto directo, es verbo transitivo. Si es de que mi oración no tiene un objeto directo, es un verbo intransitivo. Entonces ahí a la pregunta que nosotros encontramos, ¿no?, en módulo, que nos dice si un verbo transitivo puede volverse transitivo y viceversa. Y la respuesta es sí. Simplemente si lo hacemos acompañar de objeto directo, al verbo sería un verbo transitivo. Y si no lo hacemos acompañar de un objeto indirecto, sería un verbo intransitivo. Luego tenemos a los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos nos indican que la acción recae sobre el mismo sujeto que la ejecuta y aceptan los enfatizadores a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Ya se los había explicado detalladamente en la semana que desarrollamos este tema. Luego también tenemos a los verbos cuasirreflejos. Los verbos se llaman cuasirreflejos porque no indican una acción refleja, es decir, el hablante no realiza para sí mismo la acción, pero en apariencia así es dado que utiliza un pronombre, ¿cierto? Lo anterior no permite adicionar ningún enfatizador, es decir, no permite a mí mismo, ni a ti mismo, ni a sí mismo. Y luego tenemos a los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos son aquellos verbos que la acción es ejecutada por dos o más sujetos entre los cuales transita, es decir, ambos sujetos realizan la misma acción y aceptan el enfatizador mutuamente. Pero hay que recordar algo también, porque a los verbos reflexivos, cuasirreflejos, ¿ya?, y recíprocos se les denomina en conjunto como pronominales. ¿Por qué pronominales? Porque precisan su alusión léxica con la ayuda de los pronombres átonos, ¿cierto? Es decir, sin sonido. ¿Cuáles son los pronombres átonos? Mete, senos, os, ¿cierto? Esos son los pronombres átonos. Es decir, siempre van a acompañar. Por eso se les llama como pronominales a quienes, a los reflexivos, a los cuasirreflejos y a los recíprocos. Y también tenemos aquí a los verbos impersonales. Los verbos impersonales son verbos cuyo morfema de persona no coincide en la realidad con ningún sujeto explícito porque este no existe. Es decir, el sujeto explícito es aquel que está presente en la oración. Son verbos impersonales los que se refieren a los fenómenos de la naturaleza, como son los infinitivos llover, nevar, granizar, etc. Haber y ocasionalmente hacer, ser y decirse. Es decir, son verbos impersonales. Luego, eso es todo en cuanto a la clasificación sintáctica. En cuanto a la clasificación morfológica, se toma en cuenta la conjugación del verbo y así tenemos, por ejemplo, a los verbos regulares que nos dice que sigue un paradigma estable de conjugación, es decir, no sufren alteración ni en su raíz ni en su terminación. Por ejemplo, enredar, enderezar, echar, temer, toser, tejer. Es decir, cualquiera de estos verbos que les acabo de mencionar, al momento que nosotros los conjuguemos con cualquiera de las tres personas gramaticales que nosotros tenemos en nuestro idioma, tanto en número singular como plural, vamos a observar de que su léxemo raíz
no va a sufrir variación alguna. ¿Sí? Simplemente lo que va a terminar es, lo que va a cambiar es su terminación para marcar los accidentes gramaticales. Y luego también aquí tenemos a los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos, ya hay que recordar bien que los verbos irregulares son aquellos verbos que sufren algún tipo de modificación en su raíz o terminación cuando se conjugan, es decir, por ejemplo, robar, apretar, forzar, resolver, tener, conducir, jugar, ir. Son verbos irregulares porque al momento de conjugarlos vamos a observar de que dentro de su lexema o raíz sí sufren una variación. También tenemos a los verbos defectivos, que son verbos que no pueden ser conjugados en todos los tiempos ni en todas las personas gramaticales. Por ejemplo, como son abolir, concernir, atañer, soler, desfavorir, balbucir, agredir, acaecer, entre otros. Y por último tenemos a los verbos unipersonales. Y estos verbos unipersonales son verbos defectivos que solo pueden ser conjugados en tercera persona gramatical, es decir, ni en primera ni en segunda, solo en tercera. Expresan fenómenos naturales, mira, como los impersonales, llover, relampaguear, granizar, etc., así como sonidos emitidos por los animales, es decir, por las onomatopeyas, ¿cierto? Muy bien, entonces continuamos luego con las formas no personales de los verbos. Cuando nosotros hablamos de las formas no personales de los verbos, nos referimos a los verboides, ¿cierto? Que son palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son. Entonces, dentro de los verboides nosotros tenemos tres clases de verboides. Tenemos a los infinitivos, que tienen las terminaciones AR para la primera conjugación, ER para la segunda conjugación y IR para la tercera conjugación. Luego tenemos a los participios, que se dividen en dos clases, en los participios activos y en los participios pasivos. Los participios activos tienen las terminaciones ante, ente, y los pasivos se dividen en regulares e irregular. Los regulares son las terminaciones ado, ido, y el irregular las terminaciones to, so y cho. También ya les había enseñado en el video tutorial anterior cuándo vamos a utilizar estas terminaciones. Y por último, la tercera clase de verboides, es decir, de estas formas no personales de los verbos, tenemos a los gerundios. Y los gerundios tienen las terminaciones ando, endo y yendo. Les hago recordar también que los infinitivos cumplen función desde el punto de vista sintáctico como sustantivos, los participios como adjetivos y los gerundios como adverbios. Que es de la categoría gramatical que vamos a ver en estos momentos. Entonces ya hemos pasado a lo que es el adverbio. El adverbio también lo hemos estudiado desde el criterio semántico, morfológico y sintáctico. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista semántico acerca del adverbio, pues nosotros vamos a recordar, ¿cierto?, que es una palabra invariable que no presenta morfemas flexivos, ni de género, ni de número. Sí, hay que recordar eso. No presenta morfemas flexivos. Pueden ser morfemas, y entonces digamos de que estos no nos presentan eso, sino nos indican simplemente lugar, modo, tiempo. Es el criterio semántico. Es decir, la definición que nosotros tenemos de adverbio nos dice que es palabra invariable, que no presenta morfemas flexivos de género ni de número, y por lo tanto no concuerdan con la palabra quien modifican. ¿Y a quienes modifican? A los adjetivos, a un verbo y a otro adverbio. Entonces, desde el punto de vista semántico, desde el criterio morfológico, es una categoría gramatical invariable, ¿cierto? Porque no presenta morfemas gramaticales de ninguna manera. Y desde el punto de vista sintáctico, pues el adverbio simplemente va a funcionar como un adverbio, nada más, es decir, como un determinante. Entonces, recordemos la clase de verbos que tenemos, ¿sí? Hay que recordar antes de las clases que los adverbios tienen características, ¿cierto? La primera característica es que modifica el verbo, al adjetivo y al propio adverbio, como se los acaba de decir, es de inventario abierto porque de acuerdo al contexto donde lo utilizamos,
puede adquirir un significado totalmente distinto, diferente. Eso también se los expliqué en la semana que lo hemos desarrollado. Es dependiente, ¿cierto? Y los adverbios relativos subordinan verbos y encabezan preposiciones subordinadas. Luego hemos hablado también de las clases de adverbios que tenemos. Por ejemplo, tenemos los adverbios de lugar, ¿cierto? Que decimos el interrogativo ¿dónde? Tenemos la respuesta aquí, ahí, allá, arriba, abajo, encima, cerca. Tenemos los de tiempo, que podemos hacer el interrogativo ¿cuándo? Hoy, mañana, ayer, antaño, ahora. Nos indican tiempo. Modo, nos podemos hacer el interrogativo ¿cómo? Bien, mal, adrede, así. Entonces, también. Luego tenemos los de cantidad, que nos podemos también hacer la interrogativo ¿cuánto? Mucho, nada, bastante, demasiado. Tenemos los de duda, acaso, quizá, ojalá. Los de afirmación, sí, también, claro. Y los de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Pero también hemos hablado nosotros de las frases adverbiales, ¿cierto? Frases adverbiales o locuciones adverbiales, que son un conjunto de dos o más palabras que cumplen la función de adverbios. Muy bien, alumnos, esto ha sido todo por hoy en esta semana de repaso de la semana número 8. Espero que hayan entendido la explicación de este video tutorial y nos vemos. Se cuidan.